Bueno, a ver, vamos a este dato, que esto lo da la OMM. Se me hace muy interesante porque, bueno, pues se ha incrementado el tema de temperatura en el 2020 a nivel global, que básicamente pues queda el 2020, a pesar de que pues no fue en muchos países el récord, sí que en algunas zonas presentaron un incremento de temperaturas mayores a las del promedio del planeta. México presentó una temperatura mayor a el incremento que se dio en todo el mundo. 2020 también a nivel global, según las estadísticas que se tienen ahora ya publicadas por la OMM, el 2020 fue el segundo año más cálido de la historia a nivel global. Entonces, este es un informe que todavía es preliminar, o sea, faltan todavía algunos datos, pero ya con lo que se tiene, normalmente sale en el primer trimestre y ahorita estamos a marzo, ya sale alguna información y dice lo siguiente: de acuerdo con el informe preliminar del clima global del 2020 que emitió la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, la temperatura media del planeta ha aumentado 1.2 grados Celsius con relación al periodo desde 1850 a la fecha. O sea, básicamente, pues de donde se tiene registro de temperaturas, 1850 en adelante, se ha tenido un aumento de temperatura, siendo básicamente el segundo año más cálido de toda la historia registrada. Los últimos 6 años han sido más cálidos que el registro histórico del 2016, que es considerado el año más cálido, ¿no? Esto también porque en 2016, acuérdense, hubo un fenómeno muy amplio del Niño y generó unas temperaturas pues muy fuertes. A partir del 2016 pues se han ido dando temperaturas muy altas, ¿no? No ha parado ese tema. El segundo año más cálido registrado histórico fue el 2020. Durante los primeros 9 meses, sobre todo de ese año, la mayor parte del área cubierta por tierra presentó un incremento de temperatura mayor que en otras zonas oceánicas, y fueron regiones, por ejemplo, de Euroasia. Y Euroasia es donde se enciende mayormente la alerta, porque pues ustedes observaron, 2020 fue un desastre total en cuanto a ciclones, en cuanto a tifones. ¿Cómo les llegó? Sí es la zona, el sur de Asia, que naturalmente tienen más tifones del mundo. Ahí es donde, fíjense, nada más vean la estadística, es increíble. Pero no es, por ejemplo, el año pasado que tuvimos récord en el Atlántico, ¿se acuerdan? Se nos acabaron los nombres y siguieron con el huracán, que el Alfa y que el Gamma y que el Beta, entonces eso, bueno. Pero nada más que, aunque sí tuvimos muchos problemas, por ejemplo, sobre todo en Centroamérica, si se fijan, la mayoría de los fenómenos del Atlántico, pues ahí se morían, ¿verdad? O sea, se hacían, se veían, nos mandaban lluvia, pero no generaban mucha afectación. Pero vimos como Japón, Corea, Vietnam, India, etcétera, tuvieron muchos fenómenos muy destructivos. O sea, entraban y hacían, pérdidas de vida a cañón. Y sobre todo, pues, inundaciones. O sea, no era tanto el huracán, sino que lo que generaba después era inundaciones, deslaves, etcétera. Y otra cosa que no se toma mucho en cuenta, porque también no hay tanta información, porque es una zona del mundo muy poco habitada en cuanto a periodistas, pues, internacionales, ¿no? Habitada está pues totalmente llena, pero no en cuanto a reportes meteorológicos constantes. Nosotros batallamos bastante para poder tener los datos pues confirmados en cuanto a qué está pasando en África. África ha tenido también un incremento, sobre todo en las zonas más pobres, allá para Somalia, Yemen, todo esto. Han tenido inundaciones tras inundación cada año, los últimos años. O sea, algo está pasando ahí en África, pero por lo menos en los últimos años les puede cambiar pues el estilo de vida muy cañón, porque pues se ha incrementado mucho las lluvias, se incrementaron las hierbas y las plantas, y eso aumentó las plagas. ¿Te acuerdan que hemos mostrado mucho cómo las plagas allá han ido creciendo y creciendo y creciendo? Bueno, pues ese es un tema que vamos a ir viendo estos próximos años, mientras no cambie esa condición que tienen ellos de que hacia Somalia, Yemen, toda esta región, sigan llegando estas lluvias. Ahora, más hacia el sur de África también han tenido broncas y les han estado llegando algunos fenómenos hacia Madagascar y hacia toda esta zona. Entonces también pues estemos atentos a esa parte del mundo. Aquí pues bueno, siempre estamos actualizando todo, no importa en qué región estén.
Estamos tratando de siempre llevar pues como medio la cuenta de lo que pasa, pero hacia esta zona que es muy al sur no están muy acostumbrados a estos fenómenos. Esta región está muy caliente y esta zona, ¿no? ¿Se acuerdan cómo ha estado pegando aquí todos los fenómenos? Hacia esta zona sí hay mucha humedad, al menos en ese sentido están acostumbrados, pero esta zona es desértica. Entonces lo que se sabe de esta zona es que cuando es desierto y crece un exceso de hierba, se generan automáticamente plagas. Porque es como, ok, automáticamente se transforma lo que le llaman la langosta del desierto, siendo un insecto más pequeño. Cuando ellos notan naturalmente que hay mucha hierba, para balancear las cosas, empiezan a entrar en una como vorágine de alimentarse y crecen. Los animalitos crecen, se transforman, digamos, y empiezan a reproducirse constantemente. Se la pasan comiendo y apareándose, comiéndose y apareándose. Entonces se multiplican y se vuelven nubes y nubes de langostas y empiezan a volar y a acabar con todo, ¿no? Sí es, digamos que relativamente fácil controlarlo. La verdad es que no es muy... O sea, aquí en México, en Centroamérica, se ha controlado bastante bien. A pesar de que hemos tenido nosotros también el problema. Hemos tenido esa bronca y la hemos tenido. Y todavía hasta hace unas semanas por ahí había una alerta en Guatemala de langostas de plaga que venía supuestamente de México. Pues sí, nada más que en México como la controlan se va un poquito hacia Guatemala y pues allá dijeron alerta. Y también están pues buscando controlarla. O sea, hay muchos recursos, aquí se conoce muy bien ese manejo, pero pareciera que allá no tanto. Entonces, falta presupuesto y que hay un poco de desconocimiento al respecto todavía, pues les causa mucha bronca, ¿no? Que sí hay, o sea, hay tecnología y hay, pues, ¿cómo se llama? Como rocían ahí como una especie pues, de veneno, al final de cuentas, ¿no? Y matan ahí a todas las... Pero bueno, estaremos atentos a eso, amigos. Es algo que pues la OMB ha publicado apenas ahora y que todavía es preliminar. Van a hacer otra actualización, estoy seguro que a finales del mes o antes, ¿no? Pero en este mes sale la última actualización. Normalmente el primer trimestre y hasta todo el 2020, cómo fue globalmente, ya las estadísticas, cómo vamos conforme los años, ¿no? Y ya veremos pues cómo nos ha ido, ¿no? Pero pues no parece que tan bien todavía, ¿no? En ese sentido. Vamos pues a los comentarios sobre sí.